imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Es un placer saludarles nuevamente. Agradecemos mucho a el Canal Patrio el que nos dé la oportunidad de estar en este espacio y tener la comunicación con ustedes que amablemente nos hacen el favor de vernos. Gracias a los compañeros que hoy estamos aquí. Los saluda su compañero Oscar Leslie, el compañero David Miranda nos hace el favor de acompañarnos. Sí, gracias. Se ha convertido en todo un especialista de la reforma laboral, y el compañero Jorge Luis Vargas Carrasco. ¿Cómo te encuentras, mi buen Jorge? Bien, Oscar. Buenos días a ti, a David, a nuestros amigos que nos hacen favor de vernos por esta pantalla. Y agradecer la presencia. Tenemos aquí un invitado. Recordarán ustedes que en nuestro programa anterior nos comprometimos a seguir analizando lo de la reforma laboral que fue ya aprobada el fin de semana pasado, y en donde pues trajimos a David Miranda como invitado a este programa porque se ha especializado mucho en esta materia. Pues bienvenido, David. Gracias. Y pues esperamos nos hagas saber tu punto de vista sobre esta reforma que ya fue aprobada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y que el día de hoy seguramente va a pasar ahí al seno del Senado de la República, David. Sí, muchas gracias. Bueno, de entrada ya los medios dieron cuenta ayer que ya llegó la minuta, como le llaman en el lenguaje del Congreso de la Unión, es decir, la aprobación que hizo la Cámara de Diputados de esta contrarreforma laboral ya llegó al Senado de la República a través de la minuta, y el día de ayer ya pasaron a la Comisión de Trabajo del Senado. Entonces, a partir del día de hoy hay que ponerse a temblar, porque en el Senado de la República, con una mayoría priista también, y con los cómplices de siempre, ¿no? No solamente el PAN, sino el PRI y hasta el mismo PT, no solamente el PRI, sino el PRD y el PT, perdón, como se vio ya en la votación en la Cámara de Diputados, pues tienen en sus manos el futuro de millones y millones de trabajadores, que a mí me parece destacable lo siguiente, que pues me parece que desde 1970 sí, no había habido un golpe tan grave al movimiento obrero. No había habido golpes como el caso en este sexenio a diversos gremios, que son golpes también al movimiento obrero, pero digamos en su conjunto, en las condiciones en que van a laborar muchas generaciones de trabajadores, yo creo que no ha habido algo igual, ¿no? Yo ayer escuchaba las absurdas afirmaciones que está haciendo el senador, antes vocero de los empresarios, mal llamado secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y el tipo se atrevió a decir ayer a los medios, en una entrevista radiofónica, que pues no se preocuparan los sindicatos ni los trabajadores, porque la reforma es para la gente que se va a contratar. sí. Como si la gente que va a ser trabajadora a futuro pues fueran generaciones de extraterrestres. Son nuestros hijos, ¿no? Son las generaciones que vienen atrás de nosotros los que van a sufrir una ley federal que presumíamos, si no ser una ley federal, digamos, perfecta, pues que tiene aspectos fundamentales que de acuerdo al derecho del trabajo, una ley progresiva. Yo estuve en un debate en donde supuestos expertos en derecho decían, pues también no maximicemos el problema, dice, porque la ley federal actual tiene muchas ambigüedades. Y tiene muchos problemas. Pues sí, en la parte procesal puede ser que haya muchos problemas, pero hay aspectos que tenemos que defender, como es el asunto del derecho de huelga y las formas de contratación que estaban muy bien definidas en la ley que hoy mutilaron. Y fíjense lo que son las cosas, ¿no? Hoy a propósito del 2 de octubre, cuando hablamos del que fue presidente en esa época, el señor Gustavo Díaz Ordaz, pues lo conocemos como un dictador, ¿no? Como un represor, indiscutiblemente que nadie ni por mi cabeza pasa a defender a una personaje de esa naturaleza, pero resulta que ese señor en 1967 puso a consideración de los sectores obrero y patronal la ley federal del trabajo, es decir, se formó un grupo
de especialistas en derecho del trabajo, entre los que destacaba Mario de la Cueva, que yo recomiendo la lectura de ese libro, se llama El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, y ahí relata Mario de la Cueva cómo se formó una segunda comisión en donde hicieron un anteproyecto de ley y lo pasaron a los sindicatos de trabajadores y a los sindicatos de patrones. Es decir, consultaron a los trabajadores. Para que después de todos los elementos de la producción. Después de 3 años pasara al Congreso de la Unión ya con las observaciones de ambos factores. La diferencia. Y era el dictador, imagínense, entonces yo no sé, en esa óptica, el tipo que hoy presentó esa iniciativa, que en realidad también quiero decir que pues no es la iniciativa Calderón, es una iniciativa clonada del proyecto Lozano-Alarcón, pero además con el aval, por supuesto, de Peña Nieto. Y eso no lo estoy diciendo por una adivinanza, simplemente si hacemos el comparativo, que ya está en el blog, en el blog de ustedes, ahí se ve que las propuestas PAN, PRI, Calderón son idénticas, ¿no? Entonces, además esto se venía prefigurando desde Abascal. Sí, y antes, Oscar, ¿no? Desde la propia llegada a la presidencia de Salinas de Gortari, ¿no? Así es. Se venía ya prefigurando esta posibilidad. Entonces, ¿cuántos años son de allá entonces, no? Es decir, Oscar, lo que hemos venido sosteniendo nosotros en diversos programas es a plenitud la política neoliberal implementada en el mundo, ¿no? Bien, pues por el comentario que nos hace David, yo creo que estructurándolo me hace mucha lógica. Primero, el señalar que lo ocurrido en la Cámara de Diputados es al 99.9% esperar que se repita en la Cámara de Senadores. No hay un elemento, incluso los que pueden destacar hoy algunos comentaristas sobre todo en la prensa escrita, en la prensa, yo no sé que haya otra prensa que no sea escrita. No cabe duda, pero en fin, un lapsus, ¿no? No, hombre, es una ignorancia que es lo que acabo de decir, pero bueno. En la prensa destacan que está negociando el líder de la bancada del PRI en el Senado, digamos que un consenso con los opositores o con la oposición para que no salga marcado de este sainete neoliberal Peña Nieto como un enemigo de los trabajadores formalmente. Es decir, quien va a mandar publicar la ley es Enrique Peña Nieto. Entonces ese estigma no lo quieren cargar, como diría uno de los ínclitos miembros del PRI, ese San Benito, así lo equiparaba a Miguel de la Madrid, no se lo quiere aventar a la uña Peña Nieto, de tal suerte que entonces están teniendo en este momento reuniones y discusiones para acordar, digamos, una especie como de acuerdo final en donde involucre a todas las fracciones en el voto consensuado de la ley. Y es evidentemente sobre varios puntos de los que señala David y lo que acaba de comentar Jorge Luis. ¿Qué sucede en términos de la antidemocracia de esta ley? Bueno, pues que está a la luz, como dice David, en el año de 1967, Gustavo Díaz Ordaz envía lo que eran ya trabajos previos, incluso iniciados por ahí del 62, 63, con el doctor Mario de la Cueva, que por cierto, como dice David, es muy importante leerlo, porque además define una tesis. Es el derecho laboral mexicano un derecho inacabado. Claro. Es decir, un derecho que plantea los mínimos de garantía en concordancia con el artículo 123 constitucional y particularmente en los ejes que se están pretendiendo modificar. Es decir, el salario, la forma de contratación y por tanto la estabilidad en el empleo, y luego sobre todo incorporar una figura que dicen es nueva porque se ha incorporado al mundo del trabajo, que no se movía desde la década de los 70. Es una falsedad. Toda la vida los empresarios han tenido la tentación, y en donde han podido, de meter a contratistas. Y desde la década de los 40, 50, 60, podemos repasar la historia de la industria eléctrica, de la industria petrolera, de la industria de la construcción, como siempre ha estado presente lo que en México se conoce como el contratismo. Es decir, llevar adelante algunas acciones de la producción sustantivas, pero más barato y además con el personal que no pueda generar derechos. Ese es el meollo del asunto. Y por eso es que a mí me sorprende sobre todo
que no se haya definido totalmente ya. Por ejemplo, la actuación de los abogados, que sí es cierto, son democráticos y lo que quieran, pero abogados al fin, que jamás en su vida han sostenido en sus manos una pala, un pico, unas pinzas, pero eso sí, para hablar del mundo del trabajo son especialistas los tipos, ¿no? Y entonces, a guisa de haberse dado el apellido de democráticos, vimos, por ejemplo, que una diputada del PRD, que sabemos abiertamente que es hija de alcalde, un abogado, que no por decir esto manchamos su currícula. De Arturo Alcalde. Pero dejemos las cosas en claro. Dicen que zapatero a tus zapatos. Para hablar del mundo del trabajo, no es que seamos excluyentes. Están los trabajadores. Y hay trabajadores, en la mayoría de las ramas industriales, que son verdaderos expertos en su materia de trabajo y que por tal motivo, si se diera la posibilidad de haber generado sindicatos democráticos con una experiencia y sobre todo con una práctica de revisar sus condiciones de trabajo, y aquí quiero destacar, como es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, en donde los trabajadores han sido quienes a lo largo de más de 70, 80 años han venido planteando sus propias demandas y son los mismos que las han ido a negociar, primero frente al patrón extranjero y después frente al patrón Estado o gobierno, como se le quiera ver. Y en ese sentido, bueno, pues se generó toda una cultura de legislar sobre los derechos laborales, cosa que no tiene, por ejemplo, esta señorita alcalde, en donde de manera locuaz y pensando que estaba como en una pasarela jurídica, diría yo, tratando de mostrar su enorme capacidad discursiva, sin saber la ingenua y cándida muchacha, que a lo que se estaba prestando era a hacerle el juego a esos lobos de la CTM, sí, a validar, es decir, ahora nadie podrá negar, no impusimos nada, la señorita estuvo participando, que sus dichos no fueron lo suficientemente coherentes como para convencernos, pero eso no quita que no los escuchamos. Ahí está la prueba que los escuchamos, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que hay que destacar, que es el mismo papel que están jugando el PRD y todos los partidos de izquierda. Pero bueno, ahí hay un capítulo que todavía habrá que ir más a fondo. Pero quiero concluir con lo siguiente para dejar la pregunta a despejar. Si ya tenemos en claro que lo que pasó en la Cámara de Diputados es muy factible que se repita en la de senadores, si ya tenemos muy claro que la toma de conciencia de los propios trabajadores no se ha dado en la proporción y en la medida que se requiere, y que incluso hemos señalado en este programa que cómo es posible que el pueblo de México en general no salga a protestar. Es tanto como si nos dijeran las amas de casa de los pobres que hay en México, 81 millones de pobres, y una clase media también muy amplia, que no tienen trabajadores en casa. Es decir, que no hay un solo trabajador, por tanto no les afecta la modificación a la Ley Federal del Trabajo, de tal suerte que estamos ante un fenómeno casi inédito. Un país que le reforman la ley laboral y protestan unos cuantos por diversos motivos. Y concluyo con lo siguiente. ¿Qué sucede en este país que no podemos articular una respuesta congruente? ¿Qué pasa? Jamás, Oscar, perdón que me meta así, pero quiero comentar que este término que utilizas de ama de casa se ha venido terminando también. Sí, ya en su gran mayoría, lo que antes considerábamos que eran amas de casa, hoy se han convertido, están realizando la doble jornada, es decir, de atender precisamente el hogar, la casa, y estar atendiendo un trabajo para poder subsistir en esta actualidad que le ha pegado tanto a la clase trabajadora. Por otro lado, David, yo sí quisiera que nos dieras tu opinión acerca de cuál ha sido la diferencia de la ley del 70. ¿Ya adelantaste algo? A reserva de lo que también ayer se festejaba, 44 años de la matanza de Tlatelolco, y que a pesar de que este asesino de Díaz Ordaz llevó a cabo una reforma también a la Ley Federal del Trabajo en 1970. La diferencia que pueda existir entre la ley del 70 y la que acaba de aprobar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, los diputados. ¿Cuál fue el papel o cuál ha sido el papel de los legisladores aquí en esta Cámara?
pero particularmente me gustaría que analizáramos el papel de los denominados de izquierda, ¿no? O del movimiento progresista, porque llama mucho la atención, Oscar, y que a razón de esto invitamos a nuestros amigos que se metan al blog, que ahí se bajó un buen análisis de cuántos diputados del movimiento progresista o de la izquierda definida como tal, pues se salieron, ¿no? Simple y sencillamente poco les interesó la modificación a la Ley Federal del Trabajo y pues no asumieron su responsabilidad que tenían con los representados que somos todos nosotros, ¿no? Particularmente los trabajadores. ¿Cuál sería tu opinión, David? Bueno, en primer lugar, del planteamiento que hace Oscar, me parece que es central. Ahorita doy una opinión sobre lo que tú estás planteando. Decían en la jornada antier, me parece, que mientras en Europa está hirviendo la protesta, incendiando Europa, está incendiado, que es Portugal, España, Grecia y Francia incluso, por diversas situaciones de lo que es la recesión económica. En nuestro país, pues la gente está viendo si el América o el Guadalajara o la Rosa de Guadalupe ¿qué pasa? Tiene algo interesante, es decir, hay un férreo control, me parece ideológico, no solamente sobre los trabajadores, sino sobre diversas capas que en otros países son bastante combativos, y que aquí en México pues esta cuestión de la reforma laboral y otros aspectos ha pasado de noche, ¿no? Porque, por ejemplo, conectado con esto, ¿cómo es posible que en este país llevemos ya casi 2 años en donde mensualmente elevan el costo de la gasolina y no se haga nada? Y el costo de la gasolina no es una afectación nada más a los automovilistas, como dice un imbécil ahí en el periódico, ¿no? Sino el alza de los combustibles incide directamente a todos los bienes y servicios, porque pues la mayor parte de bienes y servicios son, o algunos bienes son transportados, y eleva, digamos en el caso de los alimentos, el aumento de los combustibles eleva directamente el costo de los básicos, ¿no? Y un agregado, el que no tiene coche dice, pues a mí no me afecta que suban la gasolina, usa el transporte público, o a menos que ande todo el tiempo a pie. Entonces sí, esta parte tiene que ver con un férreo control ideológico, en mi opinión, que hace posible que no solamente los sindicatos estemos totalmente desarticulados, que no haya una respuesta coherente. Hay intentos, no estoy descalificando lo que se ha hecho en estos días por parte de varios sindicatos que se llaman democráticos, pero que ha sido totalmente insuficiente. Hay que reconocer que hay millones de trabajadores. Por ejemplo, el dato que da la INEGI, Oscar, es oficial, lo pueden checar en internet. El dato que da es en la rama de ocupación, que existen aproximadamente 6,5 millones de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo. Hasta un salario mínimo. Y hay 11 que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, aproximadamente 17,5 millones de trabajadores no pueden comprar la canasta alimenticia necesaria para subsistir. Todos esos trabajadores son directamente afectados porque la reforma laboral no toca nada, no toca el asunto del salario. Al contrario, lo que hace es todavía precarizar más el pago cuando se está pensando en el asunto del salario por el pago por hora, ¿no? Entonces, para mí, esa es una de las partes sustanciales que tenemos que romper con ese cerco mediático, ese cerco desinformativo, porque los trabajadores no solamente no conocen el contenido de la reforma laboral, sino que ni siquiera conocen sus derechos elementales. Los que actualmente se encuentran estipulados en la Ley Federal del Trabajo. Eso es central. Yo creo que lo que señala el compañero David es verdaderamente una fotografía dramática, pero al fin una fotografía de la realidad. Estamos hablando de cerca de 15 millones de mexicanos trabajadores, es decir, tomando en cuenta que la población económicamente activa es de alrededor de 42 millones 44 millones de mexicanos, que bueno, ya no entraremos a discutir cómo los midieron y qué es lo que están diciendo. Vamos a tomar las cifras. 44 millones, de 44 millones, cerca del 41%, por ahí así rondan, aquellos que están dice, que ganan hasta un salario mínimo, son 5 millones. 6 millones.
Fíjense, es decir, que hay quien gana menos de los 60 pesos. Y después hay quienes desde 1 hasta 2 salarios mínimos se ubican en más de 10 millones de Perdón, dólares. Oscar, estarás abordando ahí que ya la gente, como se han estado destacando mucho, que ya existía el pago por horas. Exactamente. Dicen, estos legisladores de derecha y estas señoras que bueno, lo decimos con todo el debido respeto. La diputada del PAN, en donde dice que disculparan su francés y lanza una palabra que hasta entre los hombres, cuando se dice de una mala manera, se escucha vulgar y procaz. La señora, me parece que revela verdaderamente su condición, es decir, revela la condición de todos los panistas con una doble moral. Así viven. Son déspotas, majaderos y todo lo procaz que pueda existir, pero sobre todo los hemos reflejado como esos que los domingos llevan a sus hijitas y a sus esposas a la iglesia y estas y él apenas abren su boquita así para que deslice apenas como hendidura de monedas la hostia, y la señorita y la señora apenas gesticulan y dicen gracias, como si francamente estuvieran en el Edén, ¿verdad? Pero el viernes y el sábado las palabrotas y lo que se metían a la boca, quién sabe qué era, porque ahí está el ejemplo de la diputada, ¿no? En donde dice que ya dejen de succionar algunas cosas, criticando la reforma de Calderón, porque esa es la que va a crear, ya lo dijo la secretaria del Destrabajo, 400,000 empleos. Pero a donde quiero es ir a lo siguiente. Señala David con mucha justeza que no es negativo ni es una crítica destructiva a lo que están haciendo las organizaciones sindicales en la defensa de lo poco o mucho que puedan rescatar de la ley del trabajo, pero siempre es a toro pasado. Como ya lo ha señalado David, lo hemos venido señalando en este programa, temas, lemas y dilemas, esta reforma laboral mínimamente en estos contenidos y hablando de estos términos de la modernidad, de sacar al país adelante, de la productividad, es decir, el concepto neoliberal tiene más de 10 años de discutirse, y en 10 años las organizaciones sindicales independientes primero no lograron ni siquiera ponerse de acuerdo entre ellas para ver qué es lo que se debía hacer de manera permanente para evitar que este golpe se diera. Y como lo vemos hoy, en un primer momento en donde arrancan las protestas en el Congreso de la Unión, llegan los camaradas telefonistas y ponen un templete, y luego llegan los otros del SME y ponen otro templete, como diciendo a ver quién cede. Vean, desde ese tipo de cosas, y lo voy a decir asumiendo toda la responsabilidad, hay organizaciones sindicales que han jugado un papel histórico en el desarrollo de la protección y la defensa de los trabajadores, como lo fue, y es innegable, quien lo quiera hacer estaría en un error, el Sindicato Mexicano de Electricistas, o como lo ha sido. Desde su fundación formal, el 14 de diciembre de 1914, el SME ha venido planteando, me parece, cuestiones fundamentales que hoy incluso quiere el gobierno pretender enarbolarlas, como es la democracia sindical, teniendo el voto directo y secreto, como es el entregar y rendir cuentas a sus agremiados sobre sus cuotas sindicales, y no es de ahora, Ahí están las revistas Lux, está toda una historia que relata cómo los miembros de la dirección desde los 20, 30 informaban a la gente, a los trabajadores, en qué se había gastado, en qué se estaba gastando el dinero. Para 1931, cuando se crea la primera ley, el Sindicato Mexicano de Electricistas ya tenía firmado un contrato colectivo de trabajo que estaba sirviendo como modelo para ser incorporado sobre todo en el capítulo de riesgos, la definición de las jornadas, una serie de elementos que formaron parte de esa Ley Federal del Trabajo, y que obviamente para 1970 el sindicato tenía planteadas cosas muy importantes. Pero brevemente esa ha sido la historia. Pero ¿qué sucede actualmente? Voy a citar un ejemplo y lo vuelvo a repetir con toda la responsabilidad del mundo. Parte de su dirección no atina a reconocer que, por ejemplo, están viviendo cuestiones dramáticas el Sindicato Mexicano de Electricistas, producto de la embestida neoliberal y de la cerrazón y la venganza personal de Felipe Calderón, que destruyó una empresa centenaria, que violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el decreto de liquidación o de extinción de luz y fuerza es inconstitucional, aun cuando la tremenda Corte haya dicho lo contrario, que los derechos de los trabajadores no se han respetado, y que si bien es cierto están en un acto de sub judice
en los diversos tribunales de este país, los 16,000 trabajadores o los que están en resistencia están en un grave problema de sobrevivencia. Y aún a pesar de ello, siguen militando, siguen comportándose como la clase trabajadora más disciplinada que puede existir en este país. Pero ¿qué sucede con algunas gentes de su dirección? Lo cito abiertamente, Humberto Montes de Oca. Tuvimos en varias ocasiones la oportunidad de concurrir a discutir temas sobre la industria eléctrica, y el camarada, por ejemplo, en Sonora, no pudo llegar a una reunión con los mineros. Y no fue por el tráfico, fue porque estaba en completo estado de ebriedad, y no tan solo eso, sino que no respondía ante ningún estímulo para que saliera de esa condición. Y como diría una prestigiada periodista, sería conveniente que aclarara con un examen antidoping qué son las sustancias de las cuales es sujeto y que no le permite, por ejemplo, como desde el primer día en que fue extinguida la Luz y Fuerza del Centro, al señor no se le localizó en horas. Y pues todos los que estuvieron en el auditorio no mentirán o no dirán que estoy mintiendo. Cuando apareció el señor, pues traía una cruda terrible o todavía en estado de ebriedad. Ese tipo de dirigentes, que fíjense nada más, son los que representan al sindicalismo independiente. Mientras él estuvo al cargo de la Secretaría del Interior, no le importó un cacahuate de qué vivían o de qué viven los 16,000 compañeros que están en Resistencia de Luz y Fuerza del Centro, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero está plenamente documentado que tiene un grupo de golpeadores. Está plenamente documentado que su esposa o su pareja, o como le llamen, es una persona que gobierna directamente en el SME. Está plenamente documentado que no hay un reporte claro y meridiano sobre los ingresos que tiene el sindicato producto de la renta de los deportivos de Cuapa, Azcapotzalco y otras instalaciones, y que trasciende entre los trabajadores que tienen temor a decirlo, que son administrados por Humberto Montes de Oca. Entonces, ¿para dónde hacerse? Si por un lado se quiere criticar a los sindicatos charros y corporativos, bueno, los independientes, ahí está el caso del SME con Montes de Oca, ahí está el caso de los telefonistas con 36 años de su secretario general. Entonces, ¿cómo es que se le puede pedir transparencia y conocimiento a los trabajadores sobre la Ley Federal del Trabajo? Pues es lo que menos conviene a los dirigentes. Y de todo esto, obviamente, se aprovecha tanto el medio de comunicación para hacer añicos, polvo a los sindicatos, entendiendo o dándole a entender a la gente que los sindicatos son el comportamiento de estas gentes, de los Montes de Oca, de los Romero de Champs, de los el Baester Gordillo. No siempre ha sido así. No siempre fue así. Las organizaciones sindicales no nacieron así. Los estatutos del Sindicato Mexicano de Electricistas, que devienen de las primeras 3 décadas del siglo pasado, son un ejemplo de lo que hoy pide la Ley Federal del Trabajo. Incluso lo que pide Calderón se queda por debajo, porque como al tipo también le falta vocación democrática verdadera, porque como ya lo hemos dicho, él pertenece a un partido que, como el PRI, lidia con sus propios demonios. Dentro del panismo, el yunquismo. Dentro del priismo, el charrismo. Y dentro de la izquierda, bueno, los casos tan ejemplíficos como estos tipos, ¿no? Adolfo Uribe, por ejemplo. Adolfo Uribe. Es toda una joya. Podríamos hablar amplio, y lo vamos a hacer, de este señor, pero ¿qué opinan de lo dicho hasta aquí? Bueno, y yo quiero hacer una salvedad. Por una cuestión, conocemos lo que es la vida sindical del SME. Y la disciplina es particularmente rígida en estos momentos. No lo han declarado, yo no lo he visto en ninguna asamblea, pero lo entiendo, y yo quisiera que se exculpara de cualquier comentario para que no lo hiciera el compañero David, sobre todo porque él es un hombre muy disciplinado y lo estaríamos forzando a hacer cuestiones que tienen una trascendencia mayor, pero que sobre todo su grado de capacidad y de compromiso con el movimiento son inobjetables. Bien. Sobre tu comentario, Oscar, señalabas que el SME se convirtió
se ha convertido en un ejemplo de la clase trabajadora en este país, desde el nacimiento de la propia institución el 14 de diciembre de 1914. Hiciste mención sobre que antes de promulgada la primera ley federal del trabajo en nuestro país, ya estaba el contrato colectivo de trabajo de los electricistas que trabajaban para Luz y Fuerza del Centro. Y precisamente a una semana, y me refiero a lo del ejemplo, porque a una semana del golpe brutal que fue asestado a Luz y Fuerza y a su sindicato, el Mexicano de Electricistas, también ha sido como un ejemplo, si ustedes lo consideran así, que se tomó como un laboratorio para aplicar lo que puede ser hoy, si se aprueba la reforma laboral. Entonces, consideramos nosotros que esto traería como consecuencia, como es el caso del SME, poniendo como ejemplo, como decías tú, es la destrucción misma de su contrato colectivo de trabajo, y lo mismo sucedería en todo caso en la destrucción de la antigua Ley Federal del Trabajo, promulgada, como lo señalaba David, en 1970. ¿Qué podríamos opinar al respecto, David? Bueno, pues me parece que los aspectos que toca Oscar y que complementas tienen que ver con una realidad del movimiento obrero. Es parte de un asunto que los sindicatos tienen que, sus militantes tienen que resolver de manera inmediata. Eso no, yo creo que no es para futuro. Obviamente, mi opinión es que no va a pasar por la democratización por la reforma laboral. La reforma laboral no busca democratizar sindicatos, aunque pasara la propuesta esta de transparencia que está planteando Calderón. En los sindicatos, particularmente corporativos y algunos independientes también, la cuestión democrática pasa porque sus militantes sean los que tomen las decisiones en asambleas generales, ¿no? Sean los que tomen sus decisiones estableciendo sus estatutos de manera democrática. Por ejemplo, llama mucho la atención, seguramente ustedes lo vieron, que hace 8 días el sindicato de la Nissan, sí, por acuerdo de asamblea, ni siquiera fue una decisión del dirigente, obviamente la dirigencia comparte esa parte, hicieron una movilización muy importante en el estado de Morelos en contra de la reforma laboral. Sí, bloquearon la carretera. Fue un sindicato que tenía, que no tiene precedente, no se movían, ¿no? Entonces es una muestra de cómo algunos sindicatos que luego despreciamos, porque supuestamente son pequeños o intrascendentes, en este movimiento han ocupado una parte ejemplar, que ya quisieran, digamos, algunos sindicatos de la UNT que se han caracterizado en este movimiento por decir que están en contra de la reforma, establecer ese tipo de mecanismos de decisiones. Entonces, esta parte es importantísima y tiene que ver también ahí con una cuestión que se ha planteado por parte de Jorge. Lo que sucedió en Luz y Fuerza del Centro es ejemplar. Es decir, supuestamente extinguen a Luz y Fuerza del Centro, que en realidad no hay tal extinción, en virtud de que todas sus instalaciones siguen funcionando, las plantas de generación, torres de transmisión y todas las subestaciones, la distribución tanto aérea como subterránea. Ahí están todos. El golpe fue para extinguir al sindicalismo, al Sindicato Mexicano de Electricistas, fue para eliminarlo, y entra en su lugar lo que hoy conocemos como la Comisión Federal, pero que aplican el subcontratismo. Efectivamente, las empresas que llevan a cabo el trabajo en las líneas aéreas subterráneas son empresas privadas, Proton, Neutron y otras, que ya de manera abierta llegan en muchos lugares a hacer los trabajos que supuestamente el mismo decreto de extinción y los convenios que firmaron la Comisión Federal con la Secretaría de Energía y el SAE establecían que quienes tomaban las instalaciones era el personal de CFE, no el contratismo. Porque hay que recordar, exactamente, ¿no, Oscar? Que el párrafo 6º de la Constitución prohíbe, lo pueden ustedes checar, el párrafo 6º del artículo 27 prohíbe la participación de particulares en cualquier parte de la cadena productiva de la electricidad. Es decir, en la generación, en la transmisión, en la conducción, en la distribución, conducción y distribución. Así es correcto. Y evidentemente ese es lo que señala Jorge Luis, y lo hemos venido reiterando en este programa, y está de acuerdo David, en señalar
cómo, o en la coincidencia de cómo el gobierno de Calderón y los empresarios de este país han utilizado al caso de Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas como laboratorio para experimentar todos los efectos que se darán de darse ya pues la reforma laboral. Y un aspecto a destacar, bueno, sí es cierto que por un lado la política laboral de los sexenios panistas ha sido de una constante agresión a los derechos y a las conquistas laborales, un menoscabo de las organizaciones sindicales y sobre todo, como en un cierto paralelismo, ellos han decidido dejar afuera de la confrontación a los sindicatos más charros, más corporativizados, llenos de todos los defectos que han hecho extensivos los comentaristas, particularmente de Televisa y TV Azteca. Eso que es el sindicato petrolero de Deschamps, con su hija, con sus viajes, con su perro, con todas las cosas que ya han salido a la luz pública. Ese gremio de los maestros, con el Bester Gordillo, que otro muchacho, Loret de Mola, que pues ojalá que leyera hasta uno de los libros de su papá, ¿no? El último libro que escribió su papá, creo que le haría reflexionar mucho a este muchacho, pero bueno, si él no lo hace será su... Pedirle peras al olmo. Peras al olmo, ¿no? Pero a lo que me quiero referir es a lo siguiente. Si esa es la condición del sindicalismo, no podemos dejar de denostar también la participación que han tenido muchos de los que dentro de la izquierda se han formado y han sido verdaderos creadores de movimientos, de estructuras, como es el caso del que se referían hace un momento Jorge Luis, de Adolfo Oribe Berlinguer. Este tipo es toda una joyita. Votó a favor de la reforma laboral, ¿no? Así es, miren, y esto de la votación fue más o menos, tenemos los datos, en donde la reforma laboral fue aprobada. Eso es interesante, ¿eh? Por 248 votos a favor. Votos a favor del PRI, del Partido Verde y del Partido Acción Nacional, con abstenciones del PANAL, 10 abstenciones. Pero tuvieron solo 186 votos en contra, ahí sí, del PRD, del PT y del Movimiento de Convergencia, ¿verdad? Sí. Bien, pero lo peor de este recuento, o sea, así ganaron imponiendo la reforma, 200, así lo dirán los diarios y el análisis grueso, 248 votos a favor, 186 votos en contra, y lo que suceda, pues tendrá que resolverse ya en la Cámara de Senadores, ya fue recibida la minuta. Pero ¿qué es? ¿Cómo se dio la composición del voto? Estuvieron ausentes 48 diputados perredistas de 104 que conforman la bancada, 5 panistas de 114, 7 del Movimiento Ciudadano, 7 de 16 y 2 del Partido del Trabajo de 15 que lo conforman. En total, 62 votos que, de haberse presentado, habrían detenido la aprobación en el Pleno. En el Pleno. Es decir, si ellos hubieran estado en ese momento, no hubiera sucedido. Lo que nos muestra rápidamente que los ausentes son igual a aquellos que sin rubor votaron de acuerdo a los intereses que representan. Me estoy refiriendo a los del PRI. Y luego, ¿qué sucede en particular en la comisión dictaminadora? En la comisión dictaminadora la situación estuvo todavía más grave, porque ahí se trataba de excluir o de dejar para que bajara al Pleno la discusión esta sobre la democratización de los sindicatos, que es en realidad una vacilada, pero fíjense nada más hasta dónde llegan las cosas. La votación en la comisión se empató al efectuarse esta, y de tal manera en que los que estuvieron en contra, o más bien dicho, a favor de que se transparentara la vida de los sindicatos, en los términos que se han venido discutiendo, es decir, diputados ahí sí que están en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, tanto diputados del PAN como del PRD y del Movimiento Ciudadano, en total eran 14 los que estaban a favor de incluir en el proyecto
todo el capítulo de la supuesta democratización de los sindicatos. Y en contra habían votado o votaron 12 diputados del tricolor, es del PRI, 2 del Partido Verde Ecologista, 1 del PANAL, y 15. ¿quién creen? Hasta ahí van 15. ¿Quién podía empatar? ¿Quién? Pues A votó, los priistas, a los del Verde y a Panal. pues Era votó Adolfo Uribe. Exactamente. Y entonces obtuvieron 16 votos de 30, con ello lograron el voto necesario para que no se incluyera esto. Increíble. Entonces, ¿quién es este tipo, Adolfo Uribe Berlinguer? A grandes rasgos se ha dicho, bueno, pues es un ingeniero civil egresado de la UNAM, fue dirigente de Política Popular y Línea Proletaria. Son grupos de orientación maoísta, es decir, marxistas con una orientación maoísta formados en 1974. Después fue asesor del programa de solidaridad en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y evidentemente es por la relación que tenían los maoístas con Raúl Salinas de Gortari y el propio Carlos Salinas de Gortari, que estuvieron metidos también en esas formaciones de carácter maoísta en el estado de Nuevo León. Fue secretario técnico del Gabinete de Desarrollo Social de Ernesto Zedillo de 94 a 98. Fue asesor con Francisco Labastida en la Secretaría de Gobernación de 98 a 99. Fue presidente de la Fundación Colosio de 99 a 2000. Fue secretario de Desarrollo Agropecuario en el Estado de México. ¿Con quién crees? ¿Con quién? Pues ni más ni menos que con Arturo Montiel, el tío del actual presidente de la República. Fue asambleísta ya por el PT de 2009 a 2012 y actual diputado del Partido del Trabajo. Este es a grandes rasgos qué fue, digamos, el currículum de Adolfo Uribe, pero en realidad se le oculta lo más grave de su currículum, ¿no? Ese currículum entero lo pueden ver ustedes en el blog de Temas, Lemas y Dilemas. Ahí está. Les voy a leer brevemente lo que hemos escrito ahí, o está puesto ahí. Uribe, actuando de manera clandestina pero con pleno conocimiento de la dirigencia de la corriente ideológica de corte maoísta, Línea Proletaria, que por más de 10 años mantuviera el control de las secciones sindicales mineras más importantes del país, amén de haber sembrado la semilla para la organización de masas en los sectores obrero, campesino y popular, vuelve por sus fueros. Línea Proletaria Popular, conocida también como organización ideológica dirigente Línea de Masas o Los Norteños, llegaron a la zona norte de Chiapas en el año de 1978. Su actividad inició agandallándose el trabajo que habían realizado los dirigentes indígenas y campesinos de comunidades de esta zona con la consigna de que las masas no necesitaban dirigentes, es decir, la orientación política de la socialdemocracia. Por tanto, lograron que la dirección de varias comunidades fuera boicoteada. La lucha principal de los campesinos e indígenas había sido y sigue siendo la tierra. Sin embargo, cuando llega Línea Proletaria a Chiapas, empiezan a desviar la lucha, que en lugar de ser por la tierra, la desvían hacia la producción. Así desarticularon el movimiento campesino de la zona norte de Simojovel, Huitiupan, El Bosque e impulsan una política de dos caras, es decir, con el discurso de la izquierda en México manifestando estar del lado del pueblo, pero con nexos y financiamiento del gobierno, argumentando que el PRI tiene un sector democrático. Escúchese bien, que el PRI tiene un sector democrático, que es la burguesía nacionalista con la que hay que realizar alianzas por medio de la CONASUPO, Coplamar y los otros programas como la Alianza para la Producción, Sistema Alimentario Mexicano y otras cosas. Hice énfasis en esta parte en donde la gente maoísta de Línea de Masas y otros tantos dicen, y han venido sosteniendo desde hace muchos años, que hay gente democrática dentro del PRI, y hay quienes no diciéndolo, lo dicen y lo actúan. Son todos aquellos que reconocen el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se identifica precisamente dentro de esta vertiente. Y ya sabemos que es Cuauhtémoc Cárdenas dentro del PRD y dentro de la vida de este país. Se le ha reconocido, se le da una medalla, me parece que hasta la Belisario Domínguez, sí, por su contribución a la democracia, porque según él, y como lo he venido reiterando,
dice que salvó al país de un enorme baño de sangre en 1988. Y también lo he dicho, Porfirio Muñoz Ledo, en su libro, me parece, Esencias del Poder, o el último que ha escrito, relata también otras partes que se documentaron, en donde afirma Porfirio Muñoz Ledo que ni sentado Canígulo a la presidencia se hubiera atrevido de bañar a este país en sangre, como lo dice Cuauhtémoc Cárdenas. Y Cárdenas lo dice porque Cárdenas fue a negociar con Carlos Salinas de Gortari la traición y las concertaciones de las cuales salió triunfante el Partido de Acción Nacional en la persona del jefe Diego. Entonces, esta es solo una pequeña probadita. Les invitamos a que lo lean porque verdaderamente hay cosas que son impresionantes de este tipo del PT. Sí, Adolfo Uribe. Y además de todo lo que se liga, porque no actúa solo. Fíjate, y tengo aquí la respuesta que dio, ¿no? Queriendo justificar este voto, Oscar. Dice, no soy traidor, dijo Uribe, entrevistado al término de la reunión de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, donde su voto fue determinante para avalar dicho artículo. Escuchen lo que dijo. Voto con conciencia. Si ahorita mi coordinador piensa que se debe votar de otra manera, el partido votará en el pleno de otra manera, dijo el legislador. Doble discurso. Continúa. Yo defiendo a los sindicatos y estoy en contra de la posibilidad de que los gobiernos y los empresarios compren a los trabajadores para manipular a los sindicatos a través de los contratos colectivos, apuntó Uribe. Ese es un argumento muy endeble, ¿no? Porque pues finalmente vota en contra del asunto de la transparencia sindical, limitada, como dice Oscar, pero por otro lado se establece el asunto de que haya votación a mano alzada, ¿no? Entonces el argumento es endeble, queda al descubierto que el tipo es de supuesta izquierda, es un converso, pues que son peores, ¿no? Es decir, son peores que la gente que de manera, digamos, abierta vota en la plenaria. Entonces, o votó en la plenaria. Entonces me parece que es la gente que ha hecho mucho daño, Oscar, este tipo de personas, ese que no le puedo yo llamar compañero, que ha hecho mucho daño al concepto de izquierda, porque pues la gente entonces identifica que todo aquel que se dice que es de izquierda, pues es igual de converso, no son de aquellos que, como decían hace algún tiempo, son de izquierda pero cobran con la derecha. Entonces ese es el daño más grave que han hecho, y me parece que el tipo es para que el movimiento obrero mexicano lo tengamos muy en cuenta, claro, para los futuros movimientos que los trabajadores vamos a llevar a cabo en este país. Oscar lo definiría como un funcional del sistema, ¿no, Oscar? ¿Cómo lo definiría? Es un intelectual de izquierda funcional, orgánico funcional del sistema. Ese es el tipo de cosas y este tipo de gentes sobreviven porque no se les denuncia, porque no se les dice al conjunto de los trabajadores qué es lo que realmente están haciendo, o en todo caso, de qué se les acusa. Y si se les acusa injustificadamente, él tendría el derecho a defenderse. Asimismo, como yo lo digo, yo estoy lanzando una abierta acusación por irresponsabilidad a este dirigente del SME, lo cual no indica que se esté en contra del movimiento del SME, lo cual no indica que no se tenga la plena coincidencia y firmeza en afirmar que todo lo dicho a lo largo de estos 3 años por los diversos miembros de esa organización, que no han sido tan solo la dirección, han sido miles de trabajadores los que han salido a decir las cosas que hoy se comprueban como una verdad, porque no son dichos de la dirección solamente, y lo podemos revisar a la luz de la discusión democrática si quiere, pero les podemos demostrar que lo dicho sobre el movimiento de resistencia al Sindicato Mexicano de Electricistas es correcto, y no precisamente porque lo haya dicho únicamente la dirección del sindicato. Y es de lamentarse que dentro de esa dirección sindical haya quienes se erijan al más puro estilo staliniano en acusar a todo aquel que tiene una opinión distinta
de traidor o de colaboracionista de los enemigos del movimiento. Así lo hacía Stalin en aquel entonces, particularmente con aquellos que pensaban bajo los criterios de Trotsky, ¿verdad? Entonces, definitivamente está muy claro que dentro del movimiento obrero, tanto de los charros como de los independientes, hay necesidad de abrir una discusión abierta, plenamente democrática, para evitar que renazcan estos oribes, para evitar que se engendren nuevos oribes, Montes de Ocas o lo que sean, en donde se puede estar en la condición que se esté, pero cuando las discusiones atienden a las razones y son orientadas por los intereses legítimos de los trabajadores, identificados como los trabajadores de una clase social y política, es decir, la clase trabajadora, entonces cualquier discusión, por fuerte que sea, se tiene que dar y tiene que ayudar a resolver las contradicciones lógicas que se van presentando en el desarrollo de las actividades sociales, políticas y económicas, y que son sujeto del mejor análisis de algo que se nos dejó como un legado histórico del pensamiento, que es la ideología del materialismo histórico y de la dialéctica, que son instrumentos que nos sirven fundamentalmente, precisamente, para atacar este tipo de problemas y dejarlos en claro. Nos quedan ya unos cuantos minutos. Entonces, sí, a manera de colofón, ¿qué es lo que esperaríamos que sucediera en este país para que verdaderamente se transformara o se diera una discusión abierta sobre este tipo de reformas? Sé que esto es tanto como pedir una cartita a Santa Claus. Sí, hombre. Pero creo que lo podemos resumir brevemente en el qué hacer, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que correspondería hacer en este país para que este tipo de contrarreformas, que además, perdón, me alargo, solo en lo siguiente? En temas y dilemas hemos señalado ya que estas reformas estructurales no son otra cosa más que acciones contrarrevolucionarias. Sí. Es un conjunto de acciones contrarrevolucionarias llevadas adelante por los herederos de aquellos que después del conflicto armado de 1910 se sintieron afectados al estilo de los Krill, que aquí está su bisnieto o lo que sea, y que muchos de ellos hoy ya tienen en sus manos la banca, el comercio, la política, y precisamente están a punto, los Madero, por ejemplo, están a punto de iniciar la modalidad de trabajo esclavo para los millones de mexicanos y mexicanas, como les gustan ahora de hacer esa precisión, yo diría de todos los trabajadores, de toda la clase trabajadora. Ese trabajo esclavo está ya a la vuelta de la esquina, legalizado, lo cual no quiere decir que no existiera, pero legalizado y sobre todo dándole carta de naturalidad y de legitimidad, producto de los Oribe, producto de las licenciadas como la del PRD, que estuvo discutiendo toda la reforma, y entonces al hablar por todos los trabajadores no puede señalar que no fue escuchado el mundo de los trabajadores. Pues me parece que hay algunas cuestiones que podemos hacer, tratar de que esta contrarreforma, que es una verdadera, ya ni siquiera, digamos, estamos hablando de reformar algunos artículos, es una nueva ley federal del trabajo. Hay algunas cosas que podemos hacer. Una, yo creo que tenemos que exigir que los sindicatos pidan, en términos que establece la Constitución, audiencias públicas. El Senado está obligado, como ya lo dijo balbuceó una de las senadoras del PRD, me parece que es la señora Barrales, que por cierto no movió un dedo para su gremio, me refiero yo ahora con el asunto de Mexicana de Aviación, claro, pero que han planteado que se requieren escuchar a los sectores, porque la Coparmex... Pedazo de una aclaración. Claro. Solo, por favor, sin escandalizar y bloquear, ¿eh? Sí. O sea, ya sabes que aquí todo es pacífico. Sí, todo es pacífico. Todo decentemente, como la señora Barrales quiere, así como si fuera cirugía plástica, como las que se hace. Como las que se hace la señora, ¿no? Entonces, requerimos que en audiencias públicas sean recibidas los sindicatos. Van a acusar de género, es fundamental que el Senado reabra el asunto de las audiencias públicas, en donde los sindicatos y trabajadores, expertos en el tema, abogados, etcétera, planteen y puedan demostrar lo regresivo de la reforma. Hace rato Oscar planteó algo central, que es que las reformas a la Ley Federal del Trabajo tienen que ser progresivas. Y esta reforma queda ya
bien sentado que es una reforma totalmente regresiva. Lo otro es también que me parece que los trabajadores tenemos que plantear, aunque el asunto no es jurídico, es un asunto de carácter político, pero es necesario que planteemos la necesidad de ampararnos. Es decir, ahí habría que ver cuál sería la opinión de los expertos sindicalistas, expertos y abogados, si estos amparos tengan que ser de carácter individual, como se hizo cuando la ley del ISSSTE, o tengan que ser los sindicatos los que promuevan los amparos por la lesión que están llevando a cabo en términos no solamente de derechos de los trabajadores, sino en términos incluso de violación al artículo 123 de la Constitución. Y la otra es que ahí sí coincido totalmente con Óscar en términos de pedirle peras al olmo. Se tendría que ir pensando en la necesidad de plantear el recurso de inconstitucionalidad. Se puede demostrar que de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, que establece que ninguna ley federal, ninguna ley secundaria está por arriba de la Constitución. En el caso de esas reformas, si pasan, el artículo 123 va a pasar a una mejor vida, va a ser una figura decorativa. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que plantear que es inconstitucional, y ahí pues lógicamente los diputados tendrían la palabra, pero con esta composición del Congreso me parece que es un recurso que está muy difícil. Y por último, Óscar, yo creo que la gente democrática, los trabajadores que tenemos muy clara esta situación, tenemos que llevar a cabo una intensa campaña, lo que le llamábamos antes el giro a la industria. Yo creo que no estoy descalificando las marchas, ni mucho menos, es algo necesario, pero requerimos que los trabajadores de este país tengan una mayor información. Se requiere llegar a los trabajadores que tienen salarios mínimos o que no están involucrados en este movimiento, para que sepan lo que van a perder, lo que estamos a punto de perder, y que este movimiento en estos pocos días que quedan crezca. Con la respuesta que hemos llevado a cabo, tampoco lo descalifico, pero es, como lo dice Óscar Leslie, es totalmente insuficiente. No ha estado a la altura de lo que se requiere. Entonces vamos a estar como en España, que vamos a querernos mover una vez ya aprobado, y que una vez en que todo lo que hoy es ilegal, a través de esta reforma lo legalicen, y que sea el paraíso, se convierte eso en el paraíso y la impunidad de los patrones, pasando por encima de los derechos de los trabajadores. Ese escenario me parece que no tenemos derecho, no solamente los patrones, sino los trabajadores que ya estamos de salida, en heredarle a los jóvenes trabajadores un mundo laboral tan espantoso. Solo como un comentario, porque sería verdaderamente dramático que después de las amas de casa, las mujeres o el pueblo en general se movieran protestando porque no alcanza el salario, cuando no supieron protestar antes. Claro. Sí, claro. Los preceptos constitucionales que dices del artículo 123 van a quedar rebasados precisamente por esta ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Está claro que es plena violación a los derechos constitucionales, que ya incluso de manera cínica Manlio Fabio Beltrones dijo que no se movía ni un punto ni una coma del artículo 123, pero como ya sabemos no hay necesidad de que lo muevan para que puedan aplicar lo que corresponda, aún pasando por los preceptos de la ley máxima que tenemos, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente yo me voy con lo siguiente, Óscar. Algo que comenta David, efectivamente sería muy bueno que los verdaderos actores del trabajo, que somos los trabajadores, debiéramos estar en esta discusión, de las cuales hemos sido excluidos, ¿no? Y que no nos queda otra más que jugar el papel de la protesta en la trinchera donde nos encontremos, para hacerle saber al Congreso y a esta iniciativa del Ejecutivo de nuestra resistencia, de nuestro desencuentro, de nuestro desacuerdo, pues, de nuestra desobediencia a este acto impune, ¿no? Del Congreso y del Ejecutivo, o sea, de los poderes de la nación. Y finalmente, David, yo quisiera, si te es posible, hacerte una invitación para la próxima semana, toda vez de que vamos a estar al tercer año que se cumple del brutal decreto de extinción de luz y fuerza, y cómo en todo caso está lo del conflicto del ESME. Me parece que es un tema, Óscar, que debemos de tomar la próxima semana,
cómo está la cuestión efectivamente jurídica, o si el problema puede tener alguna resolución jurídica o la resolución puede ser política, David, ¿no? Y por tal motivo, pues queremos agradecerte tu presencia. Muchas gracias a ustedes. Y que si te es posible puedas estarnos acompañando la próxima semana para definir y discutir este asunto de decreto de extinción. Ya en el cierre de este programa, creo que hemos abordado sin hacer falsas cartas ni a Santo Claus, ni a los Reyes Magos del qué hacer en lo inmediato. No hay más que lo que puede darse como una movilización extrema hoy y de inmediato iniciar una discusión que no purga, sino una discusión sana, abierta dentro de las organizaciones sindicales para desterrar la doble moral, el doble discurso y todo aquello que le ha venido generando a los trabajadores un retroceso en los últimos, particularmente en los últimos 30 años, en donde lo mejor de las tradiciones sindicales ha quedado enterrado o, por señalarlo de otra forma, simple y sencillamente en el olvido. Pues nos vamos cerrando el programa con una canción que es la Letanía de los Poderosos. Nos parece que es pues un buen colofón. Actualísima. Tú tienes la culpa, tú eres culpable, ya me cansaste, te metiste a Redentor, te marcaste, voy a acabar. Canal Patrio, voz e imagen.